Good morning. We are continuing this. Hola, buenos días de nuevo. Continuamos entonces con esta magnífica mañana de lupus. Entonces, después de esta espléndida conferencia sobre la mortalidad en lupus, ahora hablaremos sobre, con el doctor Celius nuevamente, perdón, sobre la cardiomiopatía y la autoinmunidad y cómo esto se relaciona con la medicación antimalárica, algo que era ciertamente fue un problema durante la pandemia más que nunca. Y pues de nuevo, le recordamos que el doctor Constantinos ya tuvo una conferencia anterior. Ojalá tengamos más preguntas y todavía más clarificaciones. Doctor Celios, por favor, le cedo el piso. Doctor León, muchísimas gracias. Bueno, intento aquí, perdón. Voy a compartir pantalla. Presumo que pueden ver ya mi pantalla, ¿sí? Perdón, una pregunta rápido de pensar. Perdón, disculpe, es que con la primera presentación sí estuvo bien, la traducción sí estuvo bien. Sí, sí, no se preocupe, doctor. Era traducción simultánea y así como usted está describiendo bien las diapositivas, creo que tuvimos suficiente tiempo. No se preocupe. Ok, gracias. Lo hacen al mismo tiempo. Y lo hacen en otra conferencia, no se preocupe. No se preocupe, doctor. For my second presentation, listo. Entonces, para mi segunda presentación, discúlpenme, habíamos hablado un poco sobre la cardiomiopatía y los riesgos antimaláricos. Ahora, esto no es tan común, en mi opinión, esto realmente no ha sido algo que hemos visto mucho a lo largo en todo el mundo, ¿no? Y pues había una publicación de larga data sobre antimaláricos que se refiere a eso. Ahora, todos prescribimos antimaláricos apenas tenemos el diagnóstico de lupus y eso es lo correcto, ¿sí? Por favor, no dejemos de hacer eso, ¿sí? Pero sí hay algunos casos en los que, pues, sí, y ciertamente son complicaciones más bien raras. Ahora, de nuevo, perdón, no tengo conflictos a declarar para esta presentación y pues no se preocupe, continuaremos con la presentación de caso. Y pues quería yo hablar del primer caso que fue diagnosticado de esta complicación en nuestra clínica de lupus. Y pues yo quiero contarles cómo fue que me obsesioné con este tema, ¿sí? Cómo fue que llegué a este problema, lo que se publicó y lo que hicimos después de eso. Y pues lo que queremos hacer en el futuro, por supuesto, también sobre este tema. Entonces, empecemos con un caso, ¿sí? Tenemos una paciente de 74 años, mujer, que tuvo un diagnóstico temprano de cardiomiopatía, ¿sí? A los 23 se les diagnosticó con una colitis, ¿sí? No hay más especificaciones, no nos dijeron más detalles. Pero ella estaba recibiendo prednisona en ese momento y en el 71 se le diagnosticó el lupus sistémico, lupus eritematoso sistémico. Tenía artritis, pericarditis, endocarditis de Lehmann-Sachs, fenómeno de Raynaud y pues tenía anticuerpos sanos positivos. Ahora, nada cambió en ese momento, seguía tomando la prednisona en altas dosis, etc. Y pues durante la fase temprana, ella tuvo algunos eventos transitorios isquémicos, desarrolló una corea y pues empezó a ser tratada con warfarina y hubo una buena respuesta al tratamiento. A la larga, supimos también que tenía anticuerpos antifosfolípidos. Ahora, el curso de enfermedad estaba marcado por muchas recurrencias. Tenía muchas exacerbaciones de artritis y eventualmente se le empezó a dar hidroxicloroquina de dosis altas en 2002. Ahora, en septiembre de 2012, tuvo un dolor de pecho atípico, ¿sí? Desde la perspectiva de lupus estábamos bien, teníamos algo de dolor a los 72 años y estaba todo bien, la troponina estaba bien, el electrocardiograma tenía una pequeña hipertrofia del ventrículo izquierdo, el ultrasonido mostró que sí, la fracción de eyección estaba en 65%, no es algo demasiado preocupante y pues en ese momento teníamos una resonancia magnética del corazón y en general fue normal, pero fue muy útil durante el seguimiento de estos pacientes. En este caso, de nuevo, fue normal. Pues mostraba un poquito de hipertrofia ventricular izquierda, pero hasta ahí.
En realidad los síntomas se resolvieron sin ninguna intervención específica y pues todo salió bien. Hasta el 2014, 2 años después de eso, ella tuvo una falla cardíaca aguda. Tenía disnea, ortopnea y edema periféricos. Es una presentación clásica de falla cardíaca. El electrocardiograma ahora mostraba un bloqueo de rama derecha y tenía un bloqueo fascicular también, que también tenía pues el hemibloqueo que le llaman los cardiólogos. Y pues aquí sí había una hipertrofia ventricular izquierda severa con función deteriorada. El ventrículo derecho también era hipertrófico. El septo era hipertrófico. Ambas aurículas estaban elongadas y pues había un patrón de llenado muy restrictivo y la fracción de eyección ventricular bajó a 35% en el ventrículo izquierdo, de 65% 2 años antes. La troponina fue positiva en ese momento y el BNP también fue bastante normal, como pueden ver. Así es como se veía la resonancia cardíaca. Aquí efectivamente confirmamos que había una hipertrofia muy importante en el ventrículo izquierdo. Casi 67% del volumen del miocardio había aumentado su volumen del miocardio. Y además teníamos un realce de gadolinio moderado tardío. Esta realce indicaba algo de fibrosis, algo de inflamación crónica, y pues ciertamente no se observaba un patrón vascular consistente con eso. De manera que pues interconsultamos a cardiología y pues se dijo, el diagnóstico era una cardiomiopatía hipertrófica, probablemente infiltrativa, en las causas más posibles, y que discutimos entonces era la enfermedad de Fabry, una enfermedad, esta es una enfermedad hereditaria genética muy rara, tal vez era una diferencial e incluía una amiloidosis o incluso una sarcoidosis. Ahora, la enfermedad de Fabry era probablemente era el mejor candidato para nuestro diagnóstico. Entonces hicimos tamizaje genético extenso para varios tipos de cardiomiopatía por enfermedad de Fabry, que eso incluía un total de 62 genes, pero la prueba fue negativa. Entonces, nosotros queríamos diagnosticar entonces amiloidosis o sarcoidosis, ¿sí? Pero de nuevo, solo hay una forma de diagnosticar esto y era una biopsia del corazón, de manera que se hizo una biopsia endomiocárdica. Y pues aquí está. Usted puede ver en la diapositiva de la izquierda, puede ver la flecha blanca que muestra una vacuolación y una hipertrofia de los miocitos, de los cardiomiocitos. Y pues a la derecha vemos que también hay discos y anillos concéntricos que muestran acumulación de lípidos. Con la magnificación de imagen encontramos estas inclusiones en los miocitos. Y esto se supone que es patonomónico de la cardiomiopatía por antimaláricos. Realmente no existe otra entidad clínica que al momento pueda explicar un hallazgo como este. Entonces, tuvimos un caso efectivamente de una cardiomiopatía por antimaláricos, confirmada por biopsia. Entonces, a ver, el paciente empezó con hidroxicloroquina en 2002. En 2006, lo único que notamos en ese momento era pues que habíamos notado era una primera creatinfosfocinasa elevada, pero no era demasiado elevado tampoco. Y pues esta elevación persiste, incluso sin secuelas clínicas. Y no hubo ninguna otra secuela clínica, ningún otro síntoma, nada que nos sugiriera un diagnóstico de cardiomiopatía. Y pues en ese momento no sabíamos nada. Habíamos publicado ese caso en una revista pequeña y pues no sabíamos mucho acerca de esta cardiomiopatía inducida por antimaláricos. Pero pues a esto lo llamamos una cardiomiopatía inducida por amiloidosis, por no amiloidosis o por otras causas. Entonces, en ese momento empezamos a revisar todo lo que había publicado sobre el tema y encontramos 47 pacientes con con esta patología identificada, demostrada por biopsia, la que llamamos una AMI-SC.
perdón, la AMIC. Encontramos que teníamos apenas que ocurrían con dosis de hidroxicloroquina de 1.157 gramos a 1.800. Y pues la presentación clínica incluía solamente una falla cardíaca congestiva y síncope en algunas ocasiones. Y realmente no todo estaba reportado, no todo estaba bien reportado en estos casos. Por eso es que era tan difícil de investigar. Realmente no habría muchos datos sobre la presentación clínica. De forma muy interesante, 24 pacientes, o sea, más de 51% de los pacientes que encontramos habían recibido un marcapasos permanente por un bloqueo de nódulo auriculoventricular o por enfermedades o por síndrome de enfermedad del seno, del nodo sinusal, perdón. Entonces, el electrocardiograma encontró algunas alteraciones en el bloqueo, un bloqueo de rama derecha en 25%, un bloqueo de nódulo auriculoventricular en 48% y bloqueo izquierdo en 14.3%. Otros hallazgos importantes incluyen hipertrofias de ventrículos derecho e izquierdo, hipertrofia del septo, dilatación del atrio y pues alteraciones del llenado restrictivo o restricción del llenado cardíaco en más del 50% de los pacientes. Ahora, algunos pacientes, 12 de estos pacientes tenían una resonancia del corazón que confirmaban la hipertrofia ventricular izquierda y derecha. Far away from any ischemic causes. Pero por supuesto, esto encontraban algunos. En cuanto a los biomarcadores cardíacos y la creatina fosfocinasa, también se encontró que la gran mayoría tenían biomarcadores positivos. El BNP apareció en 10 de 10 y la creatina fosfocinasa apenas en 11 de 14. Ahora, no hubo más reportes de qué fue lo que le terminó pasando a los pacientes después de 10 a 14 meses después del diagnóstico. O sea, de 22 pacientes que se salvaron, casi todos recibieron un trasplante cardíaco. De manera que in 7 out of 11, 2 patients with histopathologic resolution, the investigators did perform the biopsy, and they found that there were no, these inclusions were not there. And then resolution of conduction abnormalities, the complete atrioventricular block or sick sinus syndrome in no patient. So we probably have to deal with a cardiomyopathy, hypertrophic cardiomyopathy with not specific, but anyway, certain morphological and structural changes like biventricular hypertrophy, septal hypertrophy, biatrial enlargement, functional defects, either systolic dysfunction or diastolic dysfunction, conduction system abnormalities, the spike block or L. Entonces, como decíamos, esta cardiomiopatía inducida por antimaláricos, decíamos, tiene unos cambios estructurales y morfológicos, tiene defectos funcionales, tiene biomarcadores elevados, entre otras características que ya hemos descrito. Y pues, de nuevo, probablemente tiene que ver con la fisiopatología que es descrita por esta hipótesis, que una exposición prolongada a antimaláricos, de hecho, reduce la actividad de la hidrolasa lisosomal, activa una inhibición de la fusión lisosoma-autofagosoma y pues finalmente causa una acumulación intracardíaca de fosfolípidos. Finalmente, eso explicaría el citoplasma vacuolado y la hipertrofia celular. Finalmente, hay un proceso que genera una apoptosis, que finalmente regula el proceso. Entonces, cuando observamos esa necrosis miocárdica hasta cierto punto, probablemente explica la elevación de troponina en esos pacientes. Cuando ocurre esa necrosis, pues finalmente empieza a haber una sobrecarga de líquidos y de volumen en el corazón, y esto será identificado por los síntomas parecidos a la falla cardíaca. Y pues finalmente la pregunta es, ¿cómo terminamos detectando esto antes de que ocurra? Ahora, como ese era mi primer paciente, pensamos, ok, entonces tenemos
13 casi a 14% de pacientes que toman antimaláricos. ¿Cómo es posible que solo este paciente tenga problema con el corazón? Estaba pensando, ¿cómo será que podemos lograr que este paciente, o sea, cuál sería la mejor forma de hacer detección temprana del paciente? ¿Será que le hacemos una resonancia de todo el mundo? Eso no tiene sentido. De manera que empecé a estudiar a la troponina y al BNP, que son una prueba de sangre, ¿sí? Y esto podemos tener en el hospital fácilmente. Y pues no necesita mucho, ¿sí? Para eso no es tan difícil para un hospital en Canadá. Entonces, lo hicimos en 179 pacientes de lupus, ¿sí? Sin grandes criterios de selección. ¿Por qué 179? Porque en algún punto los médicos en el laboratorio llamaron a mi director y se dijeron, oiga, tengo un doctor aquí que me está pidiendo troponinas por todo, entonces solo llegaste a 179. Es por eso. 27 de ellos tenían una elevación del BNP, ¿sí? Y apenas 10 la troponina. Y pues de ahí saqué a los pacientes que no tenían antecedentes cardiológicos o que tuvieran defectos de contracción, que tuvieran miocarditis o no sé, hipertensión pulmonar o alguna cosa así. Entonces tuvimos 151 pacientes que no tenían ningún antecedente de eventos cardiovasculares, ¿sí? Y apenas 16 tenían marcadores anormales. Entonces, cuando comparé a estos dos pacientes, estos 16 pacientes contra el otro grupo, ¿sí? O sea, 16 contra 135, para casi todas las variables que podíamos, observamos que estos 16 pacientes sin biomarcadores positivos, en ese momento tenían una duración más prolongada de la enfermedad, tenían hipertensión más frecuencia, tenían una creatina fosfocinasa más elevada, al menos en 2 series consecutivas. Y los años acumulados con uso de antimaláricos eran más altos. De hecho, era un tiempo más prolongado, ¿no? En el grupo de positivo por BNP. Y pues los años promedios eran bajo tratamiento antimalárico era de 5.6 en esta corte. Entonces, se dividieron en 2 grupos, en los que tenían menos y más de este tiempo. Y pues ese fue finalmente el dato que lo separaba más claramente. Y pues después observamos los factores que se asociaban con estos biomarcadores cardíacos anormales. Se encontró que la función renal era protectiva, que el uso de diuréticos era también protector, probablemente porque estos pacientes ya tenían algún grado bueno, no vamos a decir que es subclínico, pero tenían una falla cardíaca ya clínica hasta cierto punto. También en años acumulativos, pues en los años acumulativos por encima de 9.5 años mostraron mayor probabilidad de tener biomarcadores cardíacos alterados. Entonces, ¿qué pasó con esto finalmente? Esto se hace en nuestro centro allá en Toronto con la clínica de lupus. Entonces, cuando entra el paciente, se le hace una prueba de creatincinasa. Y pues a menudo se observan algunas elevaciones. No son demasiado grandes, pero estamos pensando, ¿por qué ocurre esto? Porque, por ejemplo, tuvimos pacientes con creatincinasa elevada por 2 visitas y se compararon con pacientes que solo tuvieron una vez. Y realmente los controles tenían mayor sintomatología, de hecho, cuando los marcadores eran bajos. Entonces, realmente la asociación tenía que ver mucho más con la exposición a antimaláricos, más que con la elevación de la creatina fosfocinasa. Aproximadamente 16% de nuestros pacientes fueron tratados con antimaláricos y tenían creatina fosfocinasa elevada persistente. En promedio, tuvieron 4 años de creatina fosfocinasa elevada después del inicio del tratamiento con antimaláricos. Y pues finalmente los antimaláricos aumentan el riesgo de la CPK anormal por hasta 3 años. De esta corte, o sea, estos pacientes que recibieron antimaláricos y que tenían creatina fosfocinasa elevada y fueron seguidos por 17 años, todos ellos recibieron antimaláricos durante ese tiempo.
y tenían también esta anormalidad en la CPK. Pero apenas en 5% de los pacientes se desarrolla esta debilidad del músculo. Y pues, nuevamente, los miocitos realmente no mostraron mayor problema, a salvo con la sanidad de 2 pacientes. Entonces, quizá todo esto podría indicar que los antimaláricos que pueden depositarse eventualmente en el corazón, pero incluso en los músculos, ¿sí? No solo el músculo esquelético, pero sino también en los músculos del corazón. Entonces, al volver al proyecto anterior, estos biomarcadores anormales, podría decirse, si 16 de estos casos se encontró, 16% de los casos tenían, 16 casos, perdón, 10% de los casos tenían biomarcadores anormales y apenas 6 tenían esta cardiomiopatía asociada a antimaláricos. 5 fueron diagnosticados con otras causas, o sea, tenían otras condiciones como aterosclerosis, que tenía que ver, por ejemplo, con la hipertrofia, con la hipertensión pulmonar, asintomática, etc. Y pues los últimos 5 casos realmente no llegaron a ningún diagnóstico definitivo hasta el día de hoy. Para estos últimos 5 casos, se midió también el DNP y se encontró alteraciones, pero realmente no eran muy importantes. Entonces, ¿realmente esta cardiomiopatía es tan rara como se considera ser? Pues probablemente no. Yo encontré 8 pacientes en total que habían sido diagnosticados con esta miocardiopatía asociada a antimaláricos en nuestra clínica. Y tenemos una serie de 12 pacientes en nuestra historia. La edad media es de 62.5 años, la duración del lupus era de 30, media era de 35 años y la duración media del tratamiento con antimalárico era de 22 años. Y pues, de nuevo, esta es otro caso, otra biopsia del corazón de los pacientes. Y de nuevo, este es un estudio que muestra algunas discrepancias entre el diagnóstico y de las imágenes. De 179 pacientes que seleccionamos para medir la CPK y el BNP, entre otros, a la izquierda observamos la imagen microscópica sin cuerpos de inclusión, pero con mucha fibrosis. Y en la derecha vemos que hay más alteración estructural y vemos que se forman cuerpos lineares. Esto es el término que se utiliza en patología para describir esto. De hecho, algo muy curioso sobre esto es que pues, en algunas regiones los cardiólogos, de hecho, pudieron tomar las biopsias, pero no tenían datos particulares para los clínicos y los patólogos finalmente dijeron, no conozco la historia, no sé qué decirle. No sé de qué cardiomiopatía estamos hablando. De manera que en este caso sí estábamos bien seguros. Ahora, solo un poco sobre las anormalidades sistémicas que pueden estar relacionadas. Si ustedes recuerdan, a partir de mi revisión sistemática, encontré que más de la mitad de los casos, o sea, 50% de los casos, tenían esa anormalidad y nosotros decíamos, ok, algo está pasando aquí. Entonces, realmente es bastante raro en la población general tener un marcapasos. Entonces, ¿cómo puede ser que todos estos pacientes recibieron un marcapasos? Entonces, al volver a nuestra base de datos, encontramos 18 casos con bradiarritmias en lupus y encontramos 5 personas finalmente que tenían síndrome de nodo sinusal enfermo. La edad media fue de 60 años, con una desviación de 13 años, más o menos 13 años, y la duración de la enfermedad era de 22 años. Ahora, si es que estamos hablando de una persona que ya lleva 30 años con la enfermedad, es algo muy distinto de una paciente que apenas lleva 2 o 3 años de la enfermedad. Entonces, las diferencias, cuando llegaron a eso, es que pues los pacientes que ya tenían un marcapasos permanente tenían más enfermedad coronaria, tenían más tasa de riesgo de cirugía valvular, más hipertensión, más alteración de la función renal. Y pues también estaban tomando más antimaláricos. Y pues los años que recibían los años que recibían antimaláricos también eran más elevados. Las características electrocardiográficas también mostraban que el segmento
era bastante más prolongado, que había bloqueos derechos e izquierdos de rama, y pues finalmente el septum también estaba bastante engrosado. Y pues cuando lo pasamos por un análisis de variables múltiples, el único factor que apareció como estadísticamente significativo, como un evento de instalación de un marcapasos, era realmente la duración del tratamiento antimalárico. Entonces, realmente se calculaba el riesgo según los años de antimalárico. Y pues aquí vemos que los números a menudo pueden ser engañosos. Entonces, estos pacientes nos permiten más o menos deducir cuál es la causa para que reciban un marcapasos en primer lugar. Entonces, se encontró que esta cardiopatía se encontró en 6 pacientes. Se hizo cirugía valvular en 2 pacientes. Todos estos 2 pacientes tenían esta arritmia después de 2 semanas de la cirugía, o sea, probablemente hubo alguna complicación. Y pues finalmente, los antimaláricos es lo que nos importa. Este caso no tenía factores de riesgo conocidos para arritmia. 6 de 8 tenían una angiografía coronaria que fue normal al momento de poner el marcapasos. O sea, no había alteración aterosclerótica, pero todos tenían alguna forma, algún grado de hipertrofia septal y ventricular también. Los hallazgos, de nuevo, tengo que traerlos si son de la revisión sistemática. Ahora, había una toxicidad ocular concomitante que se encontró en muchos casos. Entonces, hay que decirlo, había una alteración, había toxicidad ocular que fuera diagnosticada por oftalmología. La duración también del tratamiento antimalárico era de 22 años en promedio. ¿Qué pasó en nuestros pacientes a largo plazo? Pues, por desgracia, un paciente murió 3 meses después del diagnóstico. Lo aceptaron en la UCI, desarrolló un edema pulmonar, se infectó y, por desgracia, pasó en la UCI y pues no sobrevivió. Se hizo una regresión de hipertrofia ventricular izquierda. 5 de 7 mostraban esta hipertrofia en el cardiograma y 3 en la resonancia. También la regresión de la hipertrofia se observó en 2 de 8 pacientes y la mejoría de la difusión diastólica apareció también en 2 de 8 pacientes. Se encontraron anormalidades de conducción, bloqueos de izquierdo y derecho de ramas, así como el nódulo auriculoventricular, y 5 de los 8 pacientes tenían esto al momento de diagnósticos. A ver, hubo un marcapasos permanentes que fue instalado 18 meses después de que se retirara el antimalárico. Y pues después de 18 meses desarrolló este efecto paradójico. Y hubo 2 fibrilaciones auriculares paroxísticas a los 12 meses después de retirar el medicamento. Ahora, ¿qué pasó con los biomarcadores? Se continuó monitoreando para observar qué fue lo que ocurrió después de la descontinuación del medicamento. Y se observó que en la mayoría de los pacientes tenemos una mejoría importante en la caída en los niveles de creatinfosfacinasa y troponina. De nuevo, tenemos datos hasta ese momento, hasta los 24 meses. Y estábamos revisando la troponina hasta los 24 meses. Ahora, en la mayoría de los pacientes, es decir, casi todos, excepto por esta línea de acá, que tuvimos que cortar a los 3 meses, en ninguno de estos casos, a lo largo de los 2 años, ninguno mostró una normalización de la troponina. En cuanto al BNP, el péptido natriurético cerebral, muestra una curva parecida a esta, excepto por este paciente, que tenía niveles que subía y bajaba. Y pues, de nuevo, se perdió a lo largo del tiempo. Y ahora, en algunos casos, esto tiene un nivel casi normal. Y pues, realmente yo creo que hay algunos sustratos biológicos que nos muestran y que nos indican
que pues sí, sabemos que hay los melanocitos y que sabemos que los antimaláricos tienen una predisposición para entrar en los melanocitos. Y esta es una explicación muy interesante para la toxicidad ocular que puede observarse. Pero lo que encontramos en esta búsqueda de artículos es que pues encontrar melanocitos en el corazón es algo que no era tan raro. Incluso en el corazón humano, aquí se observa en el panel inferior derecho. Encontraron estos melanocitos al lado de las válvulas y en el septum interventricular. De manera que aquí es donde está el sistema de conducción. ¿Puede esto relacionarse? De pronto, no lo sé. Y por otro lado, ¿qué hacen los melanocitos ahí? Todavía no sabemos. Encontré algunas explicaciones plausibles. Encontré un microbiólogo que dijo, bueno, nosotros los llamamos melanocitos porque están cargados de melanina, pero no sabemos si de pronto tiene alguna otra función. En cualquier caso, los melanocitos existen en el corazón y puede ser que atraigan a los antimaláricos. Entonces, si es que efectivamente existen en el corazón, ¿por qué esta cardiopatía es tan rara? Pues aquí tenemos un estudio hecho en animales. Los investigadores lo que hicieron es que les dieron cloroquina a los animales, ¿sí? Dosis altísimas, y luego analizaron los tejidos de los animales y veían las concentraciones de cloroquina órgano por órgano. Como ustedes ven, el ojo es el primero que muestra altas concentraciones de cloroquina. Y eso ya lo sabemos, ¿no? Mandamos a los pacientes al oftalmólogo con frecuencia para buscar toxicidad ocular. Pero también vemos otros órganos, el vaso, el pulmón, el hígado, el riñón, el corazón, el ojo de nuevo y los músculos, ¿sí? Que también aumenta la concentración de antimaláricos. Entonces, por ejemplo, ¿será que el oftalmólogo nos puede salvar en este caso? Y diagnosticar al paciente con toxicidad ocular antes de que tengan toxicidad cardíaca. ¿Es eso lo que está ocurriendo? La verdad es que no lo sé. Puede ser que explique por qué esta condición es tan rara. Ahora, sabemos que tenemos una incidencia de falla cardíaca mayor en pacientes con lupus, ¿sí? El riesgo relativo es de 4.6, ¿sí? Perdón, esto no es de un metaanálisis, esto es de una base de datos administrativa de los Estados Unidos, y encontró que los pacientes con lupus tienen un riesgo 4.6 veces mayor de desarrollar falla cardíaca comparado con la población general. Y en este caso, tenemos más o menos una tercera parte de los casos que tienen estos criterios consistentes. Entonces, ¿cómo hacemos para realmente descartar o confirmar este diagnóstico? El resto, realmente no hay explicación clara para la falla cardíaca. Entonces, ¿será que se nos están escapando pacientes con falla cardíaca y no estamos detectando y que no estamos estudiando? Pues para concluir, para la cardiomiopatía inducida por antimaláricos, y pues ustedes verán que en algún punto de pronto tengamos algo de éxito en el tema. Y yo puedo decirles, es algo muy raro, una complicación muy rara del tratamiento antimalárico. Los biomarcadores cardíacos, yo considero que pueden ser una herramienta útil para hacer tamizaje, sobre todo en pacientes que han tenido tratamientos muy prolongados, que tengan alguna otra enfermedad del corazón. El ultrasonido cardíaco y la resonancia magnética pueden ayudarnos mucho para hacer el diagnóstico si es que tenemos hallazgos no específicos pero consistentes, y pues vemos que la condición es más o menos reversible, es parcial y lenta, pero existe. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el futuro con esto? En lo que estoy trabajando, yo personalmente, es tratar de mejorar el uso de la resonancia cardíaca, ¿sí? Mapeo en T1 y T2. Se puede ver en el realce tardío, se puede ver el grado de edema y de fibrosis que hay en el miocardio. Y pues hay unas regiones muy particulares en el miocardio, que es el septum ventricular. Hemos publicado ya un artículo en el Colegio Americano de Cardiología, bastante recientemente, con un socio radiólogo, en el que se observaba la apariencia del corazón
en el caso de esta cardiomiopatía antimalárica es muy, muy similar a la enfermedad de Fabry. De manera que se considera el Fabry y es muy probable que nos puedan ayudar con las cardiomiopatías inducidas por antimaláricos. Ahora, el papel de los productos metabólicos, como por ejemplo los lisosoma, como este que menciona aquí, que es el liso GB3. Y de nuevo, decíamos, la enfermedad de Fabry es genética, pero la cardiomiopatia inducida por antimaláricos no lo es. Este lisosoma puede ser un factor determinante. ¿Por qué? Porque esto es lo que buscamos en el Fabry para valorar la respuesta al tratamiento. Entonces, a estas personas con Fabry, les podemos dar la enzima para que reaccionen. Y si es que el liso GB3 baja, eso quiere decir que el paciente está respondiendo al tratamiento. Entonces, ¿sería posible que de pronto este marcador nos sirve para predecir la efectividad y las complicaciones de los antimaláricos? La verdad es que todavía no lo sé. Y finalmente, tenemos que discutir las anormalidades de la conducción cardíaca, ¿no? Ahora, tenemos un estudio en los cuales estamos viendo las células auriculares en los pacientes y otro estudio en el que está haciendo seguimiento a los pacientes con complicaciones cardíacas. Y pues la verdad es que estamos muy emocionados de ver qué puede traernos el futuro con este tema. Dicho eso, pues ya quisiera terminar la conferencia y de nuevo quiero agradecer a mis colegas. Hemos tenido un equipo increíble. Estoy muy orgulloso de haber sido parte de este equipo por más de 6 años. Muchísimas gracias. Y de nuevo, bueno, creo que ahora sí podemos proceder con las preguntas. Bueno, felicidades a todos nuestros conferencistas. Han sido realmente charlas geniales, muy interesantes. La primera pregunta será para el doctor Pons. Usted nos ha mostrado que la incidencia, la prevalencia y la severidad del lupus en varias poblaciones, como por ejemplo los latinos, los afroamericanos, etcétera, tal vez tiene datos sobre los asiáticos. Bueno, es una pregunta interesante, pero debo decir que pues en Latinoamérica realmente no tenemos, en nuestras cohortes realmente casi no tenemos pacientes de origen asiático. Si es que los tenemos, casi siempre está dentro del grupo de otros, ¿no? Porque el número de pacientes con ascendencia asiática es bastante baja. Conocemos información porque pues existe esa literatura, ¿sí? Si hay pacientes asiáticos que muestran una enfermedad más severa que los pacientes caucásicos incluso, pero realmente no tenemos esa etnia muy diseminada en Latinoamérica. Realmente no en las nuestras al menos. Doctor Celios, por favor, ¿cuál es su opinión, como decía el doctor Ballesteros, sobre el estudio Colcott y el estudio Lodoco, que habla de la colchicina en pacientes con lupus eritematoso sistémico y el riesgo de
de complicaciones cardiovasculares. A ver, pues realmente no hemos usado tanto la colchicina allá en Toronto. Realmente no tenemos datos que generan nuestros pacientes. No hemos visto ni hemos confirmado nada al respecto. Entonces, yo me quedaría con los antimaláricos por el momento. ¿Sí? Esos sí han demostrado una y otra vez que tienen unos grandes beneficios, ¿no? Y yo quiero enfatizar de nuevo, por favor, no tengan miedo, no se desmotivan por mi conferencia, ¿sí? No, por favor, sí. Yo creo que realmente tenemos que afinar nuestra terapia, ¿de acuerdo? Posiblemente con dosis un poco más pequeñas para extender el tiempo de terapia que es aceptable para los pacientes. Pero bueno, volviendo a la colchicina, yo no tengo datos como para decir que sí, a partir de nuestros datos en Toronto. Listo, doctor Celis. ¿Usted considera que la mortalidad en pacientes con lupus mejorará con las nuevas estrategias que usted está siguiendo? O sea, las estrategias para el antimalárico. No, con todo el seguimiento, estrategias y seguimiento que se hacen allá en Toronto. ¿Usted cree que todas esas medidas permitirán que la mortalidad de los pacientes con lupus mejorará? Doctor Moreno, yo creo que usted ha visto eso en Ecuador también, ¿sí? Las estrategias de tratamiento están bastante diseminadas, ¿no? Usted tiene todas las drogas, ¿verdad? Que supone que tenemos que utilizar en lupus, ¿no? Casi todas, no todas, pero la mayoría sí. Ok. A ver, lo que hemos visto es que, a ver, cuando hablamos de aterosclerosis y de eventos cardiovasculares, vemos que hay una diferencia muy importante con los antimaláricos, ¿sí? Comparado con los esteroides o con uso más sofisticado de esteroides, ¿sí? Ya no utilizamos dosis altas de prednisona, por ejemplo. Ya no lo hacemos. Y pues tratamos de reducir esas dosis en los pacientes. Y pues a ver, lo que mejor, la diferencia en nuestros pacientes fue el control tradicional de factores como la aterosclerosis. Entonces, la hipertensión bien controlada es mejor, ¿sí? Entre mejor controla la dislipidemia, mejor. Entre mejor se controla la diabetes, mejor. Ahora, con la hipertensión, si me permite decir, ser visto recientemente que el objetivo debería ser nada, incluso en pacientes con lupus, ¿sí? Los cardiólogos insisten que deberíamos seguir más a los pacientes con lupus, ¿sí? Creo que este artículo se publicó en la revista de enfermedades reumáticas y ciertamente hay una diferencia enorme con el seguimiento. Casi 60% de reducciones por aterosclerosis y por muertes cardiovasculares. Solamente con un control juicioso de la hipertensión, por ejemplo. Yo creo que eso sí se puede delegar. No sé todavía cómo se va a lograr. No sé quién será el responsable de hacer el seguimiento de estos factores de riesgo, pero no sé si deberían ser. Debería ser el médico general, el cardiólogo, el reumatólogo, no lo sé. Pero lo que sí es claro es que no hacemos un trabajo tan juicioso cuando hacemos el control de la presión arterial, ¿sí? Ni cuando miramos a los lípidos. Ahora, en Canadá al menos es así. No sé si en Ecuador será distinto, pero en Canadá más o menos 50% de los pacientes tienen un control subóptimo de sus factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, conocemos el problema, pero no sabemos a quién le pertenece el problema, ¿sí? A los cardiólogos, claro, obvio. A ver, bueno, decíamos ¿sí? Antes, ¿no? Y que los especialistas en Canadá se demoran 6 meses en ver a los pacientes, ¿sí? Oh, sí. Entonces es un problema de todo el mundo, realmente. Pues, a ver, si es que uno es hipertenso, por ejemplo, y no se le prescribe nada, entonces el paciente va a pasar 6 meses sin controlarse la hipertensión hasta que vea un cardiólogo, ¿sí? Wow, ok. Entonces, ¿qué dice usted de los antimaláricos en pacientes que no tienen enfermedad sistémica, sino lupus localizado como alopecia y cosas así, y con otros problemas dermatológicos, por ejemplo? Bueno, esas cosas, preguntas para mí, ¿verdad? Ok, listo. Entonces, yo pensaría que
lo que hay que hacer es utilizar un antimalárico, como decíamos, en todos los pacientes con lupus eritematoso sistémico, excepto aquellos que son que excepto aquellos que van a recibir drogas muy específicas o a no ser que tengan alguna contraindicación para la medicación, ¿sí? Y después podríamos discutir más en detalle con Constantinos sobre los detalles de su conferencia. Y pues yo quería preguntarle además, doctor, ¿va usted a utilizar en el futuro los antimaláricos para tratar a los pacientes con lupus? Sí, yo quería preguntarle eso, pero bueno, eh, pero porque usted hizo una presentación excelente. Pero también hemos publicado en una corte, sobre una corte nuestra y en la revista de reumatología hace unos 8 años. Y en esa corte se vio que, pues, que la enfermedad cardíaca primaria pues, puede prevenirse con antimaláricos también. Y ese es un mensaje distinto al que tenemos ahora, al que tenemos a partir de su conferencia. La pregunta es entonces, ¿usted está hablando tal vez de algún tipo de pacientes especiales que tienen algún nivel de riesgo para los antimaláricos y que pues que tenemos que realmente dejar de utilizar los antimaláricos si es que observamos este tipo de factor de riesgo? Solo para responder esa pregunta, ¿sí? Cuando usted me preguntan sobre los síntomas localizados, como por ejemplo la alopecia. Si es que tenemos una alopecia y ninguna otra manifestación sistémica, entonces ahí sí se puede utilizar el antimalárico sencillo, porque esta enfermedad está actuando solamente a nivel de la piel, ¿sí? Y pues por otro lado, si es que usted está utilizando hidroxicloroquina o cloroquina y es refractaria a estos tratamientos, también puede utilizar quinacrina, por ejemplo, porque pues esos pacientes que son refractarios para estos antimaláricos pueden ser, pueden ser muy, pueden ser, digamos, pueden ser muy útiles en el tratamiento de estas condiciones localizadas. Yo ciertamente sí la utilizaría. Pero, de nuevo, para Constantinos, tenemos ahí un mensaje mixto, ¿no? Es un mensaje en el que queremos estar bien claros para el uso de antimaláricos pues, en casi todos los pacientes. Y si usted tiene algún subgrupo de pacientes en el que no podíamos utilizarlos, ¿usted qué opina? A ver, de nuevo, yo creo que usted tiene toda la razón, ¿sí? El papel de los antimaláricos para para todas las condiciones sistémicas. Y si uno tiene algo crónico, pues uno no espera que lo crónico desaparezca, ¿verdad? Pero uno sí espera que este paciente que utilice antimaláricos tendrá menos oportunidad de beneficiarse, pues probablemente reciba más complicaciones y probablemente tendrá un riesgo mayor de mortalidad. De manera que los antimaláricos tienen beneficios en muchos niveles. No hay que olvidar que no se trata solamente de tratar la enfermedad activa, sino también se debe prevenir mayor daño en el futuro. Entonces sabemos que pues muchos investigadores, muchas cohortes han encontrado que las cohortes multiétnicas han demostrado que los antimaláricos tienen unos beneficios muy claros. Entonces, sí, por favor, hay que utilizarlos, ¿sí? Tienen un papel claro. Ahora, ¿qué está pasando con esta cardiomiopatía? Ahora, de nuevo, si es que hubiera algún gen específico, por ejemplo, con la enfermedad de Fabry, ¿sí? O alguna grieta ahí que pudiera darle algún riesgo al paciente, la verdad es que no lo sé. Pero los pacientes que han tomado antimaláricos por muchos años, 10, 15 años, uno podría pedirle al cardiólogo que me asista, por favor, ¿sí? Si es que existe la posibilidad de revisar la troponina y ver qué ocurre. Si es que existe una indicación, bueno, entonces sí, listo, se lo mandamos al cardiólogo y se lo verá con más rapidez. Si no, pues no lo pararía.
Lo que yo estoy viendo del doctor Hughes de Londres, en el Reino Unido, si es que no me equivoco, hizo una publicación que bajaba la dosis hasta 200 miligramos al día, ¿sí? Para extender el tiempo de antimalárico todo lo posible. Y pues estamos tratando de hacer esto de nuevo y pues analizaremos los datos eventualmente, pero estamos viendo, tratando de ver si estos pacientes ganaban algo, ¿sí? Porque la dosis acumulativa yo considero es muy importante. Ahora, para estos 47 casos que se vieron en la revisión sistemática, yo tuve el tiempo promedio fue de 12 años, ¿sí? Desde el comienzo de los antimaláricos hasta que desarrollaron la cardiopatía. Se demoraron 6 años y en todos esos casos estaban tomando 500 miligramos de cloroquina. Entonces era el doble de la dosis, ¿sí? Era el doble de dosis. Entonces era el doble de la dosis recomendada. Entonces, después de 2 años, ¿sí? Apenas estaba tomando un acumulado de 2000 miligramos de cloroquina, ¿sí? Y yo no sé por qué. Nunca, de nuevo, nunca traté de insistirle de ver por qué, pero la verdad es que la dosis acumulativa es importante. Entonces, en algún punto, sabemos bien que los pacientes con lupus tienen que, bueno, van a tener varios años de enfermedad. Pero de nuevo, la severidad de la enfermedad, de hecho, no es tan grave, ¿sí? De pronto, existe la posibilidad de que de pronto podemos reducir la dosis y pues ahí sí tener algo más de tiempo con los antimaláricos y lograr pues ganar todos estos beneficios de reducir los antimaláricos en nuestros pacientes. Y doctor Celius, ¿qué tal si medimos los niveles antimaláricos en el suero para, no sé, guiarnos en cuanto a estos efectos? Doctor Moreno, esa es una excelente pregunta. Ahora, yo tengo que decirle que mi equipo no creo en eso. Ahora, yo estoy al tanto de los estudios de Natalie Costigo y pues lo que se está trabajando se está trabajando muy intensivo, de forma muy intensa con este tema. Pero en la literatura usted encontrará distintos datos, distintas opiniones que muestran que los niveles están bien para seguir el tratamiento y para seguir con la adherencia al tratamiento. Ahora, usted habla del doctor Mo en Hong Kong, si no me equivoco, que muestra todo lo contrario. En cambio, que los niveles son totalmente irrelevantes para guiar el tratamiento. Todavía recuerdo yo al doctor Eisenberg en Londres, en el último ACI, y él indicó que pues él envió algunas muestras de sangre de pacientes muy bien seleccionados. Y él estaba convencido de que le estaban tomando el antimalárico. 3 de 10 tenían niveles en 0 de hidroxicloroquina en sangre. 0. ¿Está bien? De manera que el doctor estaba totalmente convencido de que lo estaban tomando. La verdad es que no lo sabemos. De manera que toca acumular más datos, ¿sí? Y pues no sé si de pronto tenga que ver con el ensayo, con el diseño del ensayo, ¿no? Si lo utilizamos para medir los niveles de antimaláricos, toca determinar qué tan confiable es y hay que estudiarlo más, no hay nada que hacer. Doctor, tal vez usted tiene una recomendación, si es que un paciente está en remisión, digamos, y hay que bajarle el inmunomodulador, ¿sí? Bajarle el corticosteroide y bajarle el antimalárico. ¿Cuál sería su sistema para reducir la medicación? ¿Y en qué orden, por favor? Sí, a ver. Creo que podemos dar dos respuestas aquí. El doctor, por si usted puede hacerlo también. Aquí lo que hacemos es que primero la remisión tiene que estar bien establecida, ¿sí? Entonces, no hay guías oficiales para eso, pero yo creo que primero, yo creo que cualquier nivel puede dar algo de daño visible a largo plazo, ¿sí? Mi última publicación que salió hace un par de semanas fue sobre el retiro gradual de la prednisona, que es la primera que hay que bajar, ¿sí? A veces la bajamos a 5 miligramos y la bajamos indefinidamente porque creemos que nunca les va a pasar nada, ¿no? Ahora, la realidad es que estos pacientes no pueden descontinuar esto.
¿Por qué? Porque siguen con síntomas, porque pues tiene una preferencia también, el paciente tiene una preferencia también. Y pues hay pacientes en los cuales hemos tratado una y otra vez bajarles hasta los 3 o 4, pero ha sido imposible. Para la gran mayoría de los pacientes sí se puede, sin embargo, bajarle de la prednisona gradualmente, ¿sí? De 5 a 4, a 3, 2 y 1, a lo largo de 9 a 12 meses, de bajar de 5 a 0, ¿sí? Y después se hizo seguimiento a los 2 años de los pacientes y se demostró que de hecho les va mejor en cuanto al daño acumulado comparado con pacientes que siguen tomando estos 5 miligramos de prednisona todos los días. Ahora, después de la prednisona, yo seguiría con el inmunosupresor. Ahora, con el doctor Ronaldo, estamos haciendo algo muy parecido. Por ejemplo, si tenemos un paciente con micofenolato, 2 gramos, vamos a quitarle 500 miligramos cada 3 a 6 meses. Y por supuesto, hacer un seguimiento muy juicioso si algo les pasa, claro, porque pues estos pacientes a menudo tienen un antecedente de nefritis lúpica. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese relapso, ¿sí? E incluso con los antimaláricos, y esto es algo que quiero decirles antes, estamos tratando de quitarles eso semanalmente. Entonces vamos de 14 pastillas a la semana a 12, a 13, a 12, después 11, 10 y así cada semana bajarles algunas. Ahora, yo me baso en el hecho de que los antimaláricos tienen una vida media larga. Si es que, digamos, los pacientes están tomando antimalárico por 15 años, entonces necesitará 6 meses para retirarles, si es que no tenemos problema con la adherencia al tratamiento, claro. Se demorará 3 a 6 meses para poder quitar todo eso de su sistema. Entonces, si es que algo pasa en los últimos, digamos, 1 o 2 o 3 meses, si es que algo le ocurre, yo sé que es mi filosofía y esto no es para todo el mundo, pero mi filosofía es que las dosis más bajas que pueden mantener al paciente sin problemas, sin subir el riesgo de efectos adversos, esa es la que hay que escoger. Yo estoy absolutamente de acuerdo, doctor Constantinos, y pues, por supuesto, tenemos la primera droga que hay que retirar, es la prednisona, ¿sí? Todo corticosteroide que tenga ahí, ese es el primero que hay que quitar hasta la dosis más baja efectiva para mantener al paciente en, en, en remisión completa o sin actividad de la enfermedad. Ahora, si tenemos a un paciente con baja actividad de la enfermedad, podemos mantener dosis muy bajas de corticosteroides, porque pues hay algunos artículos de investigadores franceses que han visto que si es que damos 5 miligramos de prednisona en lugar de darles 0 de prednisona, y si uno controla estos pacientes, o bueno, un grupo de pacientes, durante el seguimiento, esos pacientes sin corticoides, de hecho, harán más relapsos que aquellos que se mantienen con dosis mínimas de corticoides, ¿sí? De manera que, como usted dijo, no es algo que, o sea, pues obviamente no queremos mantener a los pacientes con 5 miligramos de prednisona o menos, pero queremos mantener la dosis terapéutica efectiva. Y pues, en cuanto a los antimaláricos, intentamos, muy al principio, utilizamos, pues, como decíamos, la cantidad de hidroxicloroquina que aplicábamos era tratar de 5 a 6 miligramos por kilo o 400 miligramos de hidroxicloroquina por los primeros 6 meses, porque sabemos que estas drogas deben ser mantenidas
deben permanecer dentro del cuerpo hasta que empiecen a hacer su efecto terapéutico. De manera que después de 6 meses, y pues también cuidándonos de que el paciente no haga relapsos, claro. Y pues ahí mantendríamos los antimaláricos. Perdón. Parece que estaba conectado. Doctor Ríos, que desconecte su micrófono, por favor. Hello? Hello. Hola. We are here. Hello. Listo. Ok, perdón. Listo. Entonces, como decíamos, ¿ahora me pueden escuchar? Sí. Sí. La gran mayoría, sí, la mayoría sí podemos escucharle. Ok. Bueno, entonces, en cuanto a los antimaláricos, utilizamos el antimalárico por un buen tiempo, si es que el riesgo no tiene riesgos, por supuesto. Y pues con el control en cuanto a, pues claro, en cuanto a los problemas que podemos tener en los oídos. Entonces, claro, se necesita un control con el oftalmólogo y pues si los utilizamos por mucho tiempo, por supuesto, si el paciente no tiene enfermedad activa o se encuentra en remisión, pues tratamos de evitar el uso de dosis de hidroxicloroquina como, como, como el doctor Celios dijo, tratando de mantener una sola pastilla al día o saltándonos un día y por un marco de tiempo extendido. Sí, de acuerdo. Yo diría que esa es la estrategia correcta. Con los datos que tenemos en este momento, eso parece que es la estrategia correcta. Listo. Hablando en cuanto a la toxicidad ocular, el daño ocular, tenemos una pregunta sobre, a ver, ¿cuáles son sus experiencias con las complicaciones derivadas con la retina y con todas las estructuras del ojo con el uso de antimaláricos? Bueno, a ver, con los ojos, pues eso se relaciona con la cantidad de medicamento que se ha acumulado durante el curso de la enfermedad. Y la verdad es que es bastante raro. Es muy raro tener complicaciones oculares en pacientes que tienen con pacientes que tienen menos de 7 años desde el comienzo del tratamiento con antimaláricos. Uno debe tener mucho cuidado cuando estamos en esa ventana entre 7 y 10 años, ¿sí? Porque el agente que se utiliza ahí, pues esa es la ventana en la que hay más riesgo de complicación para los ojos. Bernardo, una pregunta para Bernardo, por favor. ¿Podría ser posible extrapolar los datos de la Corte de Toronto en cuanto a la tasa de mortalidad estandarizada comparada con la cohorte en Blavel? En cuanto a la mortalidad y a las causas, ¿sí? Yo creo que sí, ¿sí? En nuestra corte tenemos 2 estudios enfocados en mortalidad. Y pues sí, de nuevo, no utilizamos la misma metodología en nuestros pacientes, pero por supuesto que podemos aplicarlo. Realizamos estudios de la mortalidad en otra corte y pues la primera causa de mortalidad fue infección y actividad de la enfermedad. Pues claro, las dos juntas, tanto actividad e infección, siendo la segunda causa infección y la tercera causa es la actividad de la enfermedad. Y después encontramos las otras causas. Ok, doctor Celios, disculpe, en su cohorte de pacientes jóvenes, o sea, menores a 40 años, el mayor riesgo de mortalidad fueron para la infección y el cáncer. A mí me preocupa mucho esos datos porque estamos hablando de personas jóvenes. ¿Usted cree que se relaciona con la enfermedad, con la
¿Con las genéticas, con la enfermedad o con otra cosa? Qué buena pregunta, ¿no? Ahora estamos pensando que pues el cáncer y las infecciones son las más importantes para los jóvenes, ¿no? A ver, entonces, ahora, un factor importante ahí es la intensidad de inmunosupresión que se utilizaba. ¿Sí? Todos estos pacientes, de nuevo, decíamos que los pacientes que tenían miocarditis y lupus y tenían ciclofosfamida, por ejemplo, y claro, desarrollaron la infección y morían por el choque séptico. Claro, eso tiene que ver con la infección, ¿sí? Según la ley canadiense, porque la causa de sepsis fue choque séptico, ¿sí? Y se documentó como choque séptico. Y pues las otras son documentadas como causas secundarias o terciarias y no la causa primaria. De manera que para las infecciones, en todos los casos es lo que ocurre. La enfermedad activa, la inmunosupresión intensa y la infección. Ahora, para el cáncer, en muchos casos tenemos linfoma. Ese es el típico caso típico, ¿no? Tenemos solo 4 casos, pero uno no espera ver un linfoma o pues no espera tantos linfoma en estas edades, ¿no? Pero esto del linfoma se relacionaba con la hiperactivación del sistema inmune. Puede ser que sí. ¿Se relaciona el linfoma con la enfermedad de estos pacientes? Con la enfermedad de estos pacientes, pues la verdad es que podría ser. Existe ciertamente el potencial para tener mutaciones con el uso de estas medicinas. Eh, pero realmente otros estudios de el doctor Bernat allá en Montreal, una serie de 9,000 muertes y no se encontró, perdón, 9,000 pacientes de lupus que habían desarrollado cáncer, perdón. Y claro, realmente el linfoma sí era un cáncer especialmente común en esos casos, en esa corte, pero también el único factor que era importante era el uso anterior de ciclofosfamida, ¿no? Y cuidar la enfermedad, perdón. Entonces, algunas de las drogas que utilizamos pueden generar una sobreactivación del sistema inmune también. Y pues también el segundo era el cáncer de pulmón, ¿no? Entonces tabaquismo, eso ya lo sabemos. Sabemos que un paciente con lupus y que fuma tiene mucho riesgo de este cáncer. Pero los otros cánceres no eran sumamente discientes de nada, ¿sí? Doctor Bernardo, sus datos sobre el problema de dificultades socioeconómicas y cómo realmente cambia el curso de la enfermedad, eh, yo creo que eso lo podemos ver y realmente volveríamos a la mala mortalidad de los años 80 si es que pudiéramos, si realmente hacemos ese desglose según sectores económicos y el acceso a la salud. Entonces, ¿usted cree que eso se relaciona con el acceso a cuidado primario en Sudamérica? Que eso también es un problema en Sudamérica. Y pues de nuevo, como decía el doctor Celis, el, pues ¿cómo le digamos? La oportunidad de llegar a un reumatólogo que pueda tratar esa enfermedad. ¿Cómo cambia eso sus parámetros, sus datos? Yo creo que esa es la pregunta más importante y yo diría que, que realmente no tenemos demasiados problemas con el acceso a los reumatólogos en comparación con Canadá, ¿sí? Porque todos los pacientes tienen acceso a reumatólogos en las ciudades grandes, ¿sí? Tenemos acceso en las ciudades grandes, pero en las áreas rurales eh, tenemos muchos problemas en las áreas rurales, en muchos hospitales en los que no tenemos reumatologías en muchos países en Latinoamérica, ¿sí? Yo diría que debemos trabajar, tenemos que esforzarnos mucho con los médicos de atención primaria. Ellos deben saber lo que es el lupus y ellos tienen que saber cómo manejar a los pacientes con esa enfermedad y referir a esos pacientes al momento adecuado con el reumatólogo, ¿sí? Y tenemos que
trabajar muy cerca con los médicos de atención primaria y pues con con los médicos hospitalarios, clínicos, para no perder esa ventana de oportunidad que tenemos, que es muy pequeña. Si esa ventana de tiempo, si se pierde esa ventana de tiempo y el seguimiento del paciente con, con la enfermedad activa se pierde, pues entonces ahí estamos perdiendo al paciente, estamos perdiendo la oportunidad de tratar a nuestros pacientes cuando más lo necesitan. De manera que yo pienso que esa es una necesidad neta y pues para todos los países en Latinoamérica y pues en Gladel tenemos en mente apenas tenemos pensado comenzar un programa para combinar educación con médicos de atención primaria. Y no solo para médicos de atención primaria, sino también pacientes, ¿sí? Tenemos un programa que hable de lupus, que hable de médicos de Gladel, solamente para alcanzar a los pacientes y pues para tener mayor conocimiento de la enfermedad y deben estar alertas cuando deben estar informados acerca del lupus. Entonces, en resumen, hay que trabajar cercanamente con el médico de atención primaria y tenemos que hacer algo porque si no, estamos perdiendo esa ventana de oportunidad. Ok. Beatriz, creo que tenemos tiempo para una sola pregunta más. Sí, disculpe, es que tenemos muchísimas preguntas que hablan muchas preguntas sobre el desescalamiento y las dosis de antimaláricos. Entonces, digamos, una vez que usted quitó el corticosteroide y que va a quitar el inmunosupresor y ahora sigue desescalando, ¿cuánto debe demorarse? Bueno, el doctor Celius dice semanalmente, eso es un abordaje interesante. Pero bueno, doctor Bernardo Celius, ¿qué piensan ustedes de nuevo sobre eso? Porque hay muchísimas preguntas sobre las dosis de los antimaláricos y pues está clarísimo ahora que tenemos que utilizarlas, aunque no hay definiciones claras sobre cuándo tenemos que pararlos. Y también hay una persona que preguntó, en qué momento debería hacerse la resonancia cardíaca? Bueno, yo diría que hay que mantener los medicamentos tan bajos como podamos, sobre todo para los antimaláricos. No tenemos guías establecidas que realmente nos puedan responder esa pregunta. No tenemos la evidencia para saber. Porque, pues, de nuevo, esta es una droga que nadie quiere estudiar porque no es económicamente importante, por así decirlo. Esto no le genera mucho dinero a nadie. Entonces, yo diría que tenemos que realmente hacer, bueno, algo que es muy difícil hacer. Supongo que es parte del arte de ser médicos, ¿no? Aparte de lo que es ser médico. La respuesta es decir, bueno, hay que hacerlo tanto como podamos, tratando de evitar los riesgos de complicaciones con estas drogas. Ciertamente son muy seguras de utilizar. Okay. ¿Me permiten agregar algo, por favor? Sí, gracias. Estoy de acuerdo con el doctor. ¿Sí? No tenemos los datos para hacer esa sugerencia, pero lo que sí podemos decir es, 5 unidades por kilo menos, según el oftalmólogo, ni siquiera el oftalmólogo, ¿sí? Es el oftalmólogo el que pide eso, 5 miligramos por kilo, no el reumatólogo, ¿eh? Sí, hidroxicloroquina, además. Sí, para hidroxicloroquina, por supuesto, sí. Nosotros pedimos 5 miligramos por kilo y menos. Doctor Hugh está pidiendo 2.200 miligramos para siempre. ¿Sí? Esa es sugerencia para siempre, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que respetar al doctor, ¿sí? Pero lo que hacemos en Toronto es
es que pues, el paciente está tomando 40 tabletas a la semana. 40 tabletas a la semana, ¿sí? Una semana de hidroxicloroquina son 40 tabletas. Entonces, la bajamos un centésimo cada semana, que le vamos viendo al paciente. Le vamos al paciente cada 3 meses. Entonces, digamos que puede uno parar, digamos, a 5 días a la semana, 5 días a la semana por 5 años. Y nos basamos en la vida media extendida de esta droga. Entonces, la vida media es 45 a 90 días. Entonces, el paciente no le va a faltar hidroxicloroquina si es que no toma esto sábado y domingo, ¿sí? Y pues, y en la resonancia para el corazón, la resonancia cardíaca, no se la haga a todo el mundo, por favor, ¿sí? No. Eso es sumamente cara. Incluso en Canadá no podemos permitirnos eso. Lo que yo sugiero es una ecografía simple. Y eso le va a mostrar si tiene hipertrofia, si tiene la disfunción diastólica y si tiene el biomarcador y otras cosas. ¿Sí? Entonces, vaya si no tiene todo eso, y tiene todo eso y no sigue con dudas, pues vaya a la resonancia, pero no es específica. Pero, de nuevo, la resonancia no le va a dar más información solamente de la resonancia. ¿Sí? Si estamos hablando de secuencias específicas, T1, T2, etcétera, se necesitan probablemente más radiólogos y cualquier otra cosa para eso. Y eso no está tan disponible, ¿sí? No tenemos datos concretos para decir, ok, está bien, entonces envíe al paciente para una resonancia cardíaca. No tenemos esos datos. Pero hablemos de las bases. Si que hay una indicación o una sospecha de condición cardíaca, hágalo. Bueno, dicho eso, de parte de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología, nos gustaría mucho agradecerles de nuevo por estas excelentes ponentes. Y quiero agradecerle a la doctora Beatriz Pérez de León porque ha sido una excelente coordinación. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Un gran placer que estén muy bien.